Muy bien, pues estamos iniciando ya nuestra clase del día de hoy. Es una clase muy bonita, espero que alcancen a ver muy bien la pantalla. Se las voy a compartir ahorita. Y esta es una clase intermedia, se puede decir, porque la mayoría de las unidades que tenemos de clase manejan 13 lecciones. Y hoy es la 6. Y como que esta la metieron aquí a la mitad del programa de las lecciones acerca de la unidad, por alguna razón. Y mira, se llama la clase de hoy Imágenes de la Unidad. Y bueno, obviamente tenemos ahí a alguien que representa al Señor Jesús, ¿verdad? Por su vestimenta y por sus barbas y su bigote. Y luego vemos personas, pues todas ellas diferentes, tanto en su forma de vestir como en sus facciones, ¿verdad? Quizá por ahí podamos ver algún hispano, algún americano, uno que otro afro también, por ahí. Pero hoy vamos a hablar de las imágenes de la unidad. ¿Sí? Es como una especie de repaso de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de imágenes, hablamos también es decir, tenemos que pensar inmediatamente en un espejo, ¿no? Por ejemplo, la forma en que nosotros nos vemos ante las demás personas. Así que en esta clase vamos a ver lo que somos, ¿verdad? Cómo somos y cómo pertenecemos ahora, ¿verdad? Y que todo esto gira alrededor de la unidad, ¿sí? Como iglesia. Muy bien, pues vamos a empezar. Versículo clave para nosotros en esta mañana. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, 12. Y luego empieza a hablar de esa unidad a través de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que nos identifica hoy a nosotros, pues como ese cuerpo que es la iglesia. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿sí? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, otra vez hablando de unidad, así también Cristo, ¿sí? Entonces, estas imágenes de unidad que nos presenta la palabra del Señor nos hacen poder entender mejor cómo es nuestro desempeño en unidad dentro, en este caso, el cuerpo de Cristo. Chéquenlo otra vez con calma. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que son muchos, son un solo cuerpo. Es decir, siguen siendo uno. Siempre la unidad, ¿verdad? Así también Cristo. Y luego hay otro versículo bíblico, después de que hayan anotado vámonos a 1 de Pedro capítulo 2, 9, que nos habla precisamente de cómo ahora formamos parte de esta unidad. Dice Pedro, mas ahora ustedes son linaje escogido, ¿sí? Acuérdense, hemos sido escogidos, adoptados hijos. Hemos sido comprados por sangre, ¿verdad? El precio que se pagó por nosotros fue muy alto. Somos real sacerdocio, ¿sí? Tenemos una misión que cumplir ahora. Somos reyes y sacerdotes junto con el Señor Jesús. Ahora es a través de nosotros que podemos llevar a las personas a Cristo, que es el sumo sacerdote, y es a través de él que Dios otorga la salvación. Pero ¿cómo van a saber ellos si nosotros no les anunciamos? Entonces también somos real sacerdocio, somos nación santa, ¿sí? Está refiriéndose a todos los creyentes, ¿verdad? En todo el mundo. Somos pueblo adquirido por Dios. Y otra vez la finalidad de ser, ¿sí? De que somos el linaje escogido, de que somos real sacerdocio, de que somos nación santa, de que somos pueblo adquirido, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la vida de todos nosotros como creyentes es una vida de anunciación, ¿sí? O sea, toda nuestra vida, todo nuestro testimonio, nuestro hablar, nuestro caminar, debe de estar anunciando lo que el Señor Jesucristo es para nosotros, ¿no? Muchas veces no lo hacemos cuando estamos en familia, ¿no? Porque quizá la mayoría de los que estamos en familia somos creyentes, ¿no? Pero si tenemos oportunidad con vecinos, amigos, personas que conocemos del trabajo, ¿verdad? Siempre estar mostrando lo que ahora somos en Cristo, ¿sí? Entonces, es una manera práctica en que nosotros tenemos que hacerlo.
Muy bien, vamos a continuar. Fíjense que de este pasaje nos vamos a pasar a la ley, a Deuteronomio, y vamos a ver qué nos dice el Señor también en esta porción de Escritura. Desde un principio, Dios, vean lo que había en la mente y en el corazón de Dios y que no ha cambiado acá con Primera de Pedro, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo, hablando a Israel, ¿sí? Para Jehová, tu Dios. Es decir, somos pueblo santo, pero pertenecemos, tenemos pertenencia, tenemos dueño. Él es por eso nuestro Señor, nuestro Dios, para Jehová, tu Dios. Y luego dice, Jehová tu Dios te ha escogido, ¿verdad? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y yo creo que aquí ya se están dando cuenta que una de las primeras imágenes de la unidad, la que estamos viendo ahorita, que es la número 1, es precisamente que somos el pueblo escogido de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Acá dice pueblo adquirido en Primera de Pedro. Acá es tu pueblo santo para Jehová tu Dios. Vean primero los Corintios capítulo 7:23, que ahorita hablábamos de esa adquisición que Dios hace de nosotros, ¿no? Dice, por precio fuisteis comprados. El Señor nos compró con la sangre preciosa derramada de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús en la cruz, para que ahora tengamos vida, vida en abundancia, para que seamos nuevas criaturas, para que ya no andemos en nuestros delitos y pecados como andábamos antes de conocer al Señor Jesús. Se ha pagado un gran precio. Fuimos comprados, ¿ya vieron? Luego, Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Ya que sabemos todo esto que hemos leído, de que somos linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado, pueblo santo, bueno, vean lo que nos dice Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo, ya sabemos, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuimos librados de nuestros delitos y pecados, dice, la cual recibisteis de vuestros padres por nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, ese punto en particular, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, otra vez, sino con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fíjense qué bonito, ¿no? El saber que fuimos comprados, saber que fuimos rescatados, que antes teníamos una manera vana de vivir y sin embargo ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso me gusta mucho la frase final de Primera de Pedro 2:9 que dice, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el Señor Jesucristo iluminó nuestras vidas, transformó nuestras vidas. Si hay algo que ha hecho la diferencia en la vida de cada creyente es precisamente nuestro Señor Jesús. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? En este pasaje tan especial. Entonces, Deuteronomio, regresamos a 7, versículos 7 y 8, hablando de ese pueblo adquirido, vean, por cierto, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Así como que también bájenle una rayita, ¿no? Pero, ¿qué es en realidad lo que el Señor quiere decirnos? El Señor quiere decirnos que a pesar de ser tan insignificantes como somos, Dios puso su mirada en nosotros y Dios entregó a su Hijo para que a través de Él ahora tengamos y gocemos de la vida eterna. Otra vez, vean cómo dice Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí? Pero luego viene aquí el secreto, vean. Sino por cuanto Jehová os amó, como Él nos amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, en el caso de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y a nosotros, bueno, Egipto es un tipo de este mundo. Cuando se habla de Egipto, se habla de la vida mundana también en la Biblia.
¿Qué quiere decir esta porción del pasaje? Que el Señor nos ha sacado, nos ha librado con mano poderosa de la servidumbre y de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y de este mundo, hablando de la mano de Faraón, rey de Egipto, para nosotros los creyentes tiene que ver que nos ha librado de este mundo. Así que fíjense en este primer punto, esta primera imagen que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Nos hace pensar precisamente, como dice 1 Pedro 2:9, con la finalidad de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos el pueblo escogido de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Estamos hablando, hermanos, de lo que significa el ser. O sea, que tú puedas decir, soy hija de Dios, soy posesión de Dios, soy linaje escogido de Dios, soy santa de Dios, santo de Dios. ¿Sí? Estamos hablando del ser, somos el pueblo de Dios. Ahora, este ser, pueblo, nos va a llevar al punto número 2, porque el hecho de ser nos enseña que también pertenecemos. Por ejemplo, le decimos a alguien, bueno, eres de esta familia, ¿ok? Entonces significa que perteneces a esta familia. Y ese pertenecer significa que llevas los apellidos, llevas las condiciones de vida necesarias para no solamente ser parte de esta familia, sino pertenecer a esta familia. Y entonces fíjense cómo este primer punto que dice que somos el pueblo escogido de Dios, nos lleva al punto número 2, y el punto número 2 es, ahora también entonces pertenecemos a la familia de Dios. ¿Sí? Hay una parte, bueno, yo pienso que aquí tenemos que entenderlo muy bien. Cada uno de nosotros fuimos adoptados hijos, dice la Escritura, ¿verdad? Y antes, cuando no teníamos esa condición de adopción, pues estábamos vagando por el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ahora que somos hijos, recibimos los beneficios de pertenecer a esta familia a la cual hemos sido adoptados, y que es la familia iglesia, que es el Israel del Señor, ¿verdad? El olivo, y la iglesia a la cual ha sido injertada, como nos enseña Romanos, a ese olivo natural, que es precisamente Israel. Ahora somos parte y pertenecemos a la familia de Dios. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice la Biblia y vamos a encontrar respuesta a este segundo punto. Y vean cómo Pablo nos hace sentir que verdaderamente ya somos parte de una familia. Efesios 2:19 dice, ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son advenedizos, ahora ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes no pertenecían, antes eran extranjeros, ¿sí? Pero ahora son conciudadanos. ¿Sí? Tenemos la misma ciudadanía, es más, y miembros de la familia de Dios. Entonces yo creo que los apóstoles entendían muy bien esta postura y nos hacen ver a nosotros el gozo y el privilegio que es que ahora pertenezcamos. No solamente que somos, sino que pertenecemos. Gálatas 6:10 dice, así que, según tenemos oportunidad o tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Otra vez está hablando de unidad. Acá está hablando de santos. Acá está hablando de miembros. Todo el tiempo se identifica con verbos, con el plural, ¿verdad? Y no con el singular, sino que está tratando con nosotros a través del plural, en el sentido de unidad, de que somos muchos. Acuérdense cómo leímos al principio, que es un solo cuerpo, aunque a través de ese cuerpo se manifiestan muchos miembros, seguimos siendo uno. ¿Sí? Y luego dice mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros ya pertenecemos
a la familia de Dios, la relación que debe haber entre nosotros tiene que ser una relación así, de bendición, de beneficio a todos. Hagamos bien a todos, más aún a los de la familia de la fe. ¿Sí? Pues estamos hablando aquí de la familia de Dios, de la familia de la fe. Seguimos leyéndole el versículo 20, cuando dice que ahora ya somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo lo demuestra Pablo? Porque ahora estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, todo lo que aprendieron ellos de Jesús, sobre el fundamento de los profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? El Señor, el Rey, el Mesías, el ungido, el escogido. Él es la piedra principal, el ángulo es el Señor Jesús. Pero el fundamento ha sido puesto, ¿verdad? Jesús, los profetas, los apóstoles, la Escritura. Entonces, punto número 2, pertenecemos a la familia de Dios. Ahora, cuando hablamos de pertenecer, hablamos de que, por ejemplo, si yo pertenezco a la familia Gutiérrez, ¿no? O a la familia Soria, porque también me casé con esa hermosa familia cuando escogí casarme con mi esposa, ¿no? Entonces pertenecemos a la familia, y es más, decimos, pertenecemos a la familia La Gran Comisión, cuando decidimos unirnos a esta iglesia o asistir a esta congregación. Bueno, esas son las credenciales, vamos a decirlo así, esas son las pruebas, lo que nosotros recibimos de saber, tener la seguridad de que pertenecemos a una familia. En el caso de la familia de Dios, como acabamos de ver aquí, bueno, pues no recibimos un anillo que diga que ya somos parte de esta familia, o una playera que diga familia Gutiérrez, familia Soria, familia Gran Comisión, pero recibimos un sello como familia en el momento en que nosotros pertenecemos a esta familia. Y ese sello, precisamente, es el Espíritu Santo. Y entonces, el Espíritu de Santidad viene a vivir, viene a morar. Somos sellados por Él en el instante en que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador en arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo viene y nos sella. Y ese es el punto número 3. Fíjate, ahí en su pantalla dice el punto número 1, somos el pueblo escogido de Dios. Punto número 2, pertenecemos a la familia de Dios. Pero luego, el punto número 3 nos dice que por pertenecer, ahora somos templo del Espíritu Santo. Y vamos a darle un poquito más de énfasis a esto. Porque antes de entrar a ese punto del templo viene este versículo bíblico que nos hace ver que somos como un edificio. ¿Sí? Acá está hablando que somos piedras. Más adelante también Pedro dice que somos piedras vivas y que estamos edificados, construidos sobre el fundamento de la palabra de Dios. Llámense apóstoles, profetas y el mismo Señor Jesús. Pero vean lo que dice Efesios 2:21. En quien todo el edificio, cada parte del edificio, bien coordinados, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, aquí menciona que vamos creciendo para ser un templo. Es decir, y acuérdate lo que dice la Biblia de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué era el templo en la antigüedad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué función tenía el tabernáculo? Que después de que dejó de ser nómada el pueblo de Israel y por fin llegaron a la tierra prometida y se establecieron en Jerusalén y ellos construyeron el templo, ¿qué simbolismo, qué situación, ¿verdad?, representaba el templo? Bueno, el templo era y es la morada de Dios en medio del pueblo. Por eso, si te acuerdas, el tabernáculo se construía en el lugar en donde el Señor lo mandaba cuando ellos iban errantes en cualquier lugar, y todas las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo. Y el tabernáculo quedaba exactamente en medio, ¿sí? Porque representaba que la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Entonces, el punto número 3 que vamos a ver aquí
se llama que somos templo del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 3:16, como si lo ignoráramos, pero espero que no sea así. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ahora, esto de saber que el Espíritu Santo vive, mora, nuestro cuerpo es su hogar. A ver, para poderlo entender mejor. Nuestro cuerpo es el hogar donde reside, donde se mueve, donde vive el Espíritu. Por eso aquí utiliza la palabra morar, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Sí? Entonces somos constituidos, nuestros cuerpos son constituidos morada de Dios en el Espíritu. Somos templos santos, edificios que van creciendo, ¿verdad?, en el Señor a través del crecimiento que nos da el Espíritu Santo. ¿Sí? Qué bonito pasaje cuando lo vemos desde este punto de vista, ¿verdad? Hablando de estas imágenes de la unidad, ¿sí? El hecho de que ahora somos templo del Espíritu Santo. Ese es el punto número 3. Somos templo del Espíritu Santo, pertenecemos. ¿Sí? Muy bien. Fíjate, parecieran como que repetitivas cada uno de estos puntos que estamos viendo, pero en realidad cada uno tiene una enseñanza para nosotros. Por ejemplo, si sabemos que somos templo del Espíritu Santo y que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, ¿qué trato le estamos dando a nuestro cuerpo? ¿Sí? Si sabemos que ahí vive, ahí mora el Espíritu Santo. Y eso es importante también para nosotros que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien quiera comentar algo, alguna pregunta de estos primeros 3 puntos que tienen que ver con imágenes que la palabra de Dios nos da sobre la unidad. Todavía nos quedan otros 2 por estudiar. No sé, sobre que somos el pueblo escogido, sobre que pertenecemos a la familia de Dios, o de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, me dieron chance de darle un sorbo a mi café. Vamos a continuar entonces. El punto número 4. Punto número 4. Así como ahora el Espíritu Santo mora y vive en nosotros, ahora, según Efesios 2:21, dice que somos edificados en quien todo el edificio, ¿y de quién está hablando? Del Señor Jesucristo, que es la piedra principal, la piedra del ángulo. Dice, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, el punto número 4 ahora nos va a enseñar que pertenecemos también al cuerpo del Mesías. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, como menciona Pablo cuando habla de la iglesia. 1 Corintios 3:17 nos hace recapacitar en el templo del Espíritu que somos nosotros, pero también que ahora pertenecemos al cuerpo del Mesías. Fíjate, si alguno destruyera el templo de Dios, fíjate lo que dice, Dios le destruirá a él. Por eso digo, ¿cómo tratamos al templo, verdad? Porque el templo de Dios, y lo dice bien claro, el cual sois ustedes, es santo. Entonces, ¿cómo estamos viendo, cómo estamos cuidando, proveyendo a nuestro cuerpo, que ahora es la morada de Dios a través del Espíritu Santo? 1 Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y entonces este versículo bíblico de este contexto, que es el mismo contexto de que habla acerca de que somos el templo del Espíritu Santo, nos hace pensar que dentro de las imágenes de la unidad no puede existir la división. Y es que en ese tiempo, ahí en esta iglesia de Corinto, pues algunos eran seguidores de Pablo, otros eran seguidores de Apolos, otros obviamente pues le daban más importancia al Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice, ¿por qué están así? Si ustedes dicen eso, y lo hace a manera de pregunta, ¿no sois carnales? O sea, ¿no se están comportando carnalmente cuando hablan en lugar de hablar de unidad,
parece que hay división entre vosotros, así dice Pablo. ¿Sí? Vamos a continuar. El versículo 3 anterior dice, porque aún sois carnales. ¿Y cómo identifica Pablo que seguimos siendo carnales? Dice, pues porque hay todavía entre ustedes celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces vamos a anotar de entrada que lo que destruye la unidad precisamente es la división. Pero esas divisiones pueden darse entre nosotros a través de pleitos, celos, contiendas, disensiones. ¿Sí? Y esto atenta fuertemente contra la unidad que Dios quiere que tengamos. Otra vez, somos el pueblo de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, somos templo del Espíritu Santo, pero recuerda una cosa en este punto número 4, pertenecemos al cuerpo, al mismísimo cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso es importante que nosotros nos demos a la tarea de pensar también como iglesia. Por ejemplo, podemos sentirnos muy a gusto y tranquilos de que estamos aquí estudiando la clase o aprendiendo la clase, pero ¿dónde están los demás que también son iglesia? Que también son, y quiere Dios que sean edificados juntamente en el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Pues tenemos que ocuparnos y preocuparnos por esa situación, como cuerpo, porque otra vez tiene que haber unidad. ¿Sí? 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, y es una petición muy bonita por las palabras que usa Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está. O sea, Pablo, en esta iglesia de Corinto que había tantas divisiones, se toma el tiempo para hablar con palabras de gozo, con palabras de ruego, llamándonos hermanos y poniendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo por delante, que todos hablemos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, que estemos perfectamente unidos. Unidos. Qué bonito versículo para estos tiempos. Este versículo en particular, para estos tiempos, es un versículo muy bonito. Y es un versículo que nos llama a atender esta situación. ¿Sí? Y Dios permita que pronto podamos volvernos a reunir y hacer hincapié en estas cosas, de tal manera que busquemos precisamente esa unidad como cuerpo entre todos nosotros. Vamos a seguir leyendo para que veamos todo lo que implica pertenecer al Señor Jesucristo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Por eso Pablo habla con la iglesia y les hace ver, hay entre ustedes unidad, no divisiones, que estéis perfectamente unidos en mente y en parecer, en corazón. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, otra vez Pablo tratando de explicar a la iglesia, y este uno tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Aunque tiene muchos miembros, pero el cuerpo es uno, es decir, la iglesia es uno, es una, aunque tiene muchos miembros. Pero todos esos miembros están unidos, son miembros del cuerpo. Y aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Y luego explica, así también es lo mismo Cristo o con el Señor Jesús, ¿verdad? Para dar a entender. Entonces, aquí está una de las imágenes más claras de la unidad. Y que todo esto que hemos estudiado en los puntos anteriores nos lleva a entender que ahora como iglesia, como congregación, como comunidad, como familia cristiana, ¿verdad? Tenemos que procurar todo eso. Muy bien, seguimos leyendo. Ahí mismo en 1 Corintios 12 sigue explicando Pablo, diciendo, ustedes pues
son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, sí, cada uno en particular, pero somos, dice ahí, el cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y por último, nos hemos constituido ya como iglesia en ese rebaño. Tenemos al pastor de pastores, que es nuestro Dios, y en la persona de nuestro Señor Jesús como principal piedra del ángulo, que es el cuerpo, que ya lo estuvimos leyendo ahorita, en donde estamos tú y yo siendo edificados. Yo mismo como pastor sigo siendo edificado, ¿verdad? Día a día, a través del Espíritu. Ahora, fíjate bien, porque el punto final habla de que Dios, Yahweh, es nuestro pastor. Y vamos a reconocer esto porque vamos a ver que dentro del rebaño, que es la iglesia, hay una gran cantidad de diferencias. Y el Señor nos ha estado hablando constantemente en todas estas clases de que tenemos que estar unidos, y aunque somos muchos, ¿verdad? Somos uno en Cristo, y Él quiere que nosotros estemos unidos. Mira, 1 Corintios 12, 18 al 20 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, o sea, nosotros, cada uno de nosotros en el cuerpo como Él quiso, ¿sí? Porque si todos fueran un solo miembro, pues entonces no existiría el cuerpo. O sea, no todos tenemos la misma función en el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función diferente dentro del cuerpo. Pero sigue diciendo Pablo, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan reiterativo? ¿Por qué es tan repetitivo? Porque la división, hermanos, el no estar de acuerdo, causa muchos estragos. Y él lo sabía y por eso casi dedica toda la carta de Primera de los Corintios, está dedicada a hablar de este tema, en particular a la iglesia que estaba en esa ciudad de Corinto, porque era una ciudad y era una iglesia que tenía muchas divisiones. Y él está reiteradamente diciéndonos, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno. Efesios 5:23. Y nos habla de que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces nos dice que el Señor Jesús es el que está al frente, es la piedra principal, la del ángulo, ¿verdad? Y la iglesia es su cuerpo del Señor Jesús, y Él, la cabeza, es nuestro Salvador. ¿Sí? Ahora, ¿hacia dónde nos lleva la atención el apóstol Pablo, pero ahora dirigidos en Efesios capítulo 5? Hacia la cabeza, hacia la principal parte del cuerpo. ¿Sí? Es decir, si te acuerdas, empezamos leyendo, cuando vimos que somos el pueblo escogido de Dios, que esta es una idea que viene desde el tiempo de Génesis. Bueno, lo leímos en Deuteronomio, en la ley, obviamente. Pero estoy hablando que desde el principio de todas las cosas, Dios tenía en la mente y en su corazón que estuviéramos unidos, que perteneciéramos, que nos diéramos cuenta de que somos ese pueblo escogido, somos templo del Espíritu Santo, pertenecemos a la familia de Dios, el Israel de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza, donde Él es nuestro Salvador. Y entonces dice Juan 10, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y esta imagen con la que vamos a terminar, del punto número 5, es que Dios, Yahweh, es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Él, si hay alguien que está realmente interesado en su iglesia, es Él. Es nuestro Dios. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Jesús, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Es decir, sabemos que el Señor es el buen pastor, sabemos que Él entregó su vida para salvar a todo este rebaño, a todas sus ovejas, ¿sí? Y es Dios nuestro pastor. ¿Cómo sabemos que Él es nuestro pastor? Vámonos al Salmo 23, conocido por todos. Jehová es mi pastor,
Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Y quién dice estas palabras? Bueno, yo sé que me vas a decir que es David, porque es David el que escribe este salmo. Pero ¿sabes quién dice estas palabras? Las dice una oveja que pertenece a ese rebaño, que lo puedes llamar pueblo escogido, familia de Dios, templo del Espíritu Santo, cuerpo de Cristo, llámalo como quieras. Pero nosotros somos ovejas, y aquí hay una oveja, que por cierto también fue pastor, ¿verdad? Porque era uno de los oficios que tenía David, pero él también escribe como oveja y dice, yo tengo mi propio pastor, Jehová es mi pastor. Y como Jehová es mi pastor, como Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, y por eso mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este salmo se hace mucho énfasis al pastor, pero hoy le estamos haciendo mucho énfasis a la oveja que escribió este salmo. ¿Qué clase de oveja? ¿Qué seguridad tenía esta oveja? ¿Qué tranquilidad tiene esta oveja? ¿Y con cuánta seguridad puede escribir este hermoso salmo? Donde habla de la total dependencia como oveja que él tiene de su pastor, que es Jehová, nuestro Dios. Qué bonito, ¿no? Ahora, hermanos, tú y yo somos ovejas. Pensemos como ovejas. Sintamos como ovejas. Vivamos como ovejas de ese redil que se llama pueblo escogido de Dios. De ese redil que se llama familia de Dios, templo de Dios. Pertenecemos. Entonces vivamos de manera que verdaderamente podamos decir como David en ese último versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Yahweh moraremos por largos días. Qué bonito, ¿no? Que termináramos así. Estas imágenes de la unidad que Dios nos da en su palabra. A ver, un tiempo de reflexión antes de terminar. Les invito a que si tienen alguna reflexión, ahorita la podamos hacer. Aprovéchense. Y aquí terminamos nuestra clase del día de hoy. Mayra.